Bendiciones, les habla el apóstol José González, rector del Seminario Teológico Cecadiven Internacional. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una temática que está en este momento en boga y que tiene que ver con Israel en el panorama profético mundial. ¿Cuál es el papel de Israel en este tiempo? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué está sucediendo o qué nos dice, qué lectura nos da los últimos acontecimientos que estamos viendo en esa nación? Lo primero que hay que ver es que el apóstol Pedro fue claro cuando dijo: tenemos la palabra profética más segura. Toda la profecía de Dios está allí en las Escrituras, todo el programa de Dios. Lo primero que tenemos que identificar rápidamente antes de estudiar la profecía es identificar que en la Biblia hay 3 bloques de naciones según primera a los Corintios, capítulo 10, verso 32. Hay 3 bloques de naciones. ¿Cuáles son? La iglesia, los judíos y los gentiles. Obviamente, si yo quiero saber cuál es el futuro de Israel y cuál va a ser el papel protagónico de Israel en estos tiempos, como muchos han dicho, el programa de Dios para Israel, el reloj profético de Dios para las naciones, que es Israel, yo tengo que conocer su historia. Sabemos que Israel fue un pueblo llamado por Dios, un pueblo que Dios sacó de los lomos de Abraham, un hombre que vino de Ur de los Caldeos, llamado desde allá, desde esa nación mesopotámica o de Mesopotamia, conocida también como Babilonia en la palabra de Dios. Y allí comenzamos a ver un desarrollo histórico-político de esta nación y de crecimiento y de expansión. ¿Qué encontramos en Israel? En primer lugar, que Dios hace pactos con ellos, Dios hace convenios, Dios establece un trato y Dios diseña un programa. Si nosotros tomamos como punto de referencia lo que tiene que ver con los reinados, encontramos que el primer rey de Israel fue Saúl, asciende al trono en el año 1096 a.C. En ese reinado luego viene David y luego viene Salomón. Cada uno de ellos gobernó 40 años. Quiere decir que la monarquía duró unida 120 años. Luego viene la división del reino. 10 tribus se van al norte y 2 tribus quedan en el sur, en Jerusalén, Judá y Benjamín. Y el resto de las tribus son llevadas por este hombre conocido claramente en las Escrituras como uno de los generales más cercanos a Salomón, como fue Jeroboam. 10 tribus al norte. En el año 721 a.C., conocemos que la nación de Asiria invade al reino del norte y se lleva cautiva a las 10 tribus y las coloniza, se las lleva a la media luna fértil, a lo que es la Siria, se las lleva a poblaciones y las establece como colonias en Cuta, en Abba, en Hamat y en Sefarbaín. Quedan las tribus del sur, o queda lo que es la nación de Judá y de Benjamín, lo que es el reino del sur, y Nabucodonosor en el año 606 invade, después que estaba en una batalla en Carquemis, a los márgenes del Éufrates. Nabucodonosor pasa por Jerusalén y se lleva una cantidad de la nobleza judía, entre ellos a Misael, a Ananías, a Azarías y a Daniel. Luego en el año 597 a.C. se lleva al profeta Ezequiel y a otra cantidad de la nobleza judía. Y en el año 586 es la caída total del reino del sur, para así dar lugar al comienzo de lo que se conoce como los 70 años del cautiverio babilónico de Israel en Babilonia. Duraron 70 años, ahí conocemos la historia de Daniel. Y Daniel, orando porque ya los 70 años se estaban agotando, Dios le habla a través de un ángel y le dice: oye pues, Daniel, y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y después le será quitada la vida al Mesías. Quiere decir que las 70 semanas del libro de Daniel, porque el mismo ángel le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Para el pueblo de Daniel, esto no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Es bueno señalarlo acá.
No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Esto es exclusivamente el programa de Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Queremos saber qué va a pasar con Israel en los próximos años. Tenemos que irnos a esta profecía que se ha cumplido. 69 de las 70 semanas se cumplieron de manera precisa. Desde el año 445 a.C., cuando el decreto de Artajerjes a Nehemías, que está contenido en el capítulo 2, versículo 1 al 8 del libro de Nehemías, vemos todo lo que tiene que ver con el decreto, con el inicio de esas 70 semanas. Hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo aconteció eso? 173.880 días proféticos, que no son otra cosa que 483 años proféticos, que nos llevan precisamente en la historia, nos llevan al año 33 después de Cristo. ¿Qué aconteció ese día? En el año 33 después de Cristo, Cristo entra en un pollino, hijo de asna, montado en un pollino, para que se cumpla la profecía del profeta Zacarías, cuando él dijo: he aquí que viene el Mesías manso, humilde, sentado en un pollino, hijo de asna. Era el momento preciso para que Israel abriera los ojos y reconociera a Cristo como Mesías. Pero ¿qué sucedió? Estaban endurecidos, el odio los había enceguecido, la maldad, el odio contra Jesús los había enceguecido, que no vieron, tenían al Mesías de frente y no lo reconocieron. Aparte de ello, que había una profecía de que el pueblo iba a ser endurecido para que no vieran, para que no reconocieran al Mesías. Sin embargo, Jesús les recuerda y les suelta una palabra, bien interesante esta palabra, porque les dice al pueblo: si tan solamente ustedes supieran lo que significa este día para la paz de Israel. Es decir, les está diciendo: señores, si ustedes buscaran en la profecía de Zacarías, ustedes verían el cumplimiento de ese Mesías entrando a Jerusalén, lo que conocen los católicos por ahí como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. ¿Saben por qué? Porque ese fue el momento en el cual Jesús se proclama abiertamente como rey de los judíos, como el Mesías príncipe. Ahora, ¿qué pasó? Ellos crucifican al Señor, porque dice la profecía que después le será quitada la vida del Mesías, mas no por sí. Cristo es crucificado, y el plan profético que Dios tenía, el programa de Dios que Dios tenía con Israel, que se lo había reflejado, se lo había revelado a Daniel, se ve truncado, se detiene, se abre un paréntesis conocido como el paréntesis de la gracia, y está por cumplirse la semana 70. Ahora, lo que estamos viendo ahorita son guerras que están aconteciendo en la historia, han sucedido estas guerras. Esto no es nuevo, que Israel atraviese por guerra. Tenemos la guerra del 67, la guerra de los 6 días, una cantidad de guerras con los árabes, con los grupos islámicos, con Hamas, con grupos chiitas, con grupos islámicos, terroristas. Siempre el Estado de Israel va a estar en una constante guerra. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer señalamientos proféticos y decir: mira que este es el Armagedón. No, tenemos que ubicar las cosas en su justo lugar. Una de las cosas que indican el final de los tiempos y que tiene que ver con el programa de Dios para Israel es que la iglesia de Cristo, antes que acontezcan todas estas cosas, tiene que haber una situación bélica a gran magnitud, a gran escala, que invite o que obligue al pueblo de Israel a buscar a un líder o a pedir a un líder, o que venga un Mesías que les devuelva a ellos la paz. Este escenario se puede estar preparando ciertamente, o puede permitir que el panorama profético se vaya calentando, el piso profético se vaya calentando, al punto que Israel se ve en la necesidad de pedir o de solicitar el apoyo, y que en este contexto no podemos decir que es inmediato, pero sí esto tiene que abrir las alertas, abrirnos los ojos espirituales a los que estamos estudiando la profecía, de que en cualquier momento, no podemos decir fecha, pero se puede levantar a alguien que quiera ofrecer una salida de paz, un tratado de paz para Israel. Pero yo quiero decir con mucha propiedad: yo soy dispensacionalista, pretribulacionista, premilenial, de la escuela dispensacional, de la cual defiendo, porque está en las Escrituras, de que antes que eso acontezca, la iglesia, como dice Primera a Tesalonicenses,
claramente, capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor arrebatará a la iglesia antes que estas cosas acontezcan. Una vez que la iglesia es arrebatada, es levantada a los cielos, se manifestará aquel inicuo, dice la Escritura, hablando del anticristo, hablando de la bestia, hablando de aquel hombre que va a hacer el pacto con Israel. Ese hombre es el que va aparentemente a devolver la paz a Israel firmando un tratado de paz. Lamentablemente Israel, por la ceguera que viene desarrollando a través de la historia, por el pecado, por muchas cosas, por el alejamiento de Israel hacia el Dios de los cielos, lamentablemente va a firmar ese pacto bajo engaño, bajo seducción. Pero dice la Escritura claramente, a los 3 años y medio de haber firmado ese pacto, esa semana 70, que es la que está comenzando o va a comenzar en ese momento, esa bestia, ese anticristo, ese personaje siniestro, dice que romperá el pacto. Ahora, ¿qué contiene el pacto? ¿O qué contenía ese pacto? Número 1, le devuelve la paz a Israel. ¿De qué manera? Devolviéndole los territorios ocupados por los palestinos. La franja de Gaza, la meseta del Golán, la Jordania, todos esos territorios que están ocupando los palestinos, bajo este reinado del anticristo, esos territorios serán devueltos a Israel y ellos van a vivir en una aparente paz, en una aparente tranquilidad, por un tiempo momentáneamente. Pero ¿qué dice la Escritura? El apóstol Pedro dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Llegará un momento en el cual Israel, otra de las cosas que están esperando, y que no mencioné, aparte de los territorios ocupados, algo demasiado importante para Israel, es que este personaje que firma el tratado de paz con ellos, le permite a ellos, le ayuda en la reconstrucción del tercer templo. El tercer templo para ellos adorar, vuelve de nuevo a colocar en ese lugar el sacrificio, la ofrenda, vuelve a restituir todo eso. Pero hay algo bien notorio y bien interesante acá, que en este último templo, el anticristo se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios, y pide adoración a Israel. Israel, como es un pueblo monoteísta, jamás va a permitir pues que un circunciso se siente y pida adoración, y es allí donde ellos rechazan la adoración. Pero hay también que tomar en cuenta que el Espíritu de Dios se ha derramado en Israel para ese tiempo y habrá una conversión nacional. Israel abrirá los ojos y se mirarán a aquel a quien traspasaron, se lamentarán por él, pero vendrá una persecución a gran escala a nivel mundial hacia Israel, y este pueblo que una vez fue llamado a predicar el evangelio del reino y no lo hizo, tendrán que hacerlo en este periodo conocido como la gran tribulación, la semana 70, el día de angustia de Jacob, el día de aflicción, ese día de la ira, el día del Señor también conocido. Es decir, Israel pasará por un periodo tremendo de gran tribulación, un periodo de angustia, y es allí donde nosotros tenemos que entender que lo que está pasando en este momento son como apenas señales de lo que viene, son apenas vestigios, son apenas avisos. Estas guerras, esta incursión de Hamás y de otros grupos terroristas, sencillamente lo que están diciendo, claramente la lectura que le dan al hecho profético es que el panorama se está preparando, las piezas están encajando, el panorama se está alineando a nivel mundial para crear en Israel esa necesidad urgente de que alguien se levante, de que alguien venga de algún lugar y pueda traerle la paz que ellos tanto esperan. Como ellos están esperando el Mesías, porque vino el Mesías, estuvo con ellos y lo crucificaron, bueno, lamentablemente ellos tendrán que pasar por la triste experiencia de aceptar un Mesías falso, y ese Mesías los perseguirá, y ese Mesías les prometerá paz, pero luego les dará persecución y les dará aflicción a todos ellos. Pero la iglesia de Cristo, como dije anteriormente, no estará para ese momento. La iglesia será arrebatada en las nubes, como dice la Escritura. Primera de Corintios 15 también dice claramente, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará trompeta
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que con este resumen, espero haberles ayudado a ubicar a Israel en el panorama profético que le corresponde. Así que no se turben ustedes, no tengan miedo, vean esto con oración, con palabra, pero no especulen acerca de las cosas que están aconteciendo. Esperemos en el Señor, porque eso sí, la venida del Señor está cerca. El arrebatamiento es inminente, en cualquier momento puede suceder, pero lo cierto es que esta es una guerra más. Para mí este es un acontecimiento más que no deja de tener importancia. Tiene importancia, pero no podemos ubicarlo dentro de las cosas que están señaladas como proféticamente hablando en la semana 70. La semana 70 es única y exclusivamente para Israel, no para la iglesia. Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 hablan de estos acontecimientos que les estoy mencionando. Muchas bendiciones a todos ustedes. Le habló su apóstol amigo José González. Bendiciones.